Si tú fueras Linda. Cada mañana te despiertas en una habitación silenciosa donde solo se cuela el canto de los pájaros por la ventana y un rayo de luz tímido atraviesa las cortinas. Ha pasado ya un mes desde que Kwang desapareció. Sin un mensaje, sin una llamada, sin una sola explicación. ¿Qué harías? ¿Seguirías esperando aferrándote a la esperanza de que un día él abra la puerta y vuelva como si nunca se hubiera ido? ¿O aceptarías la realidad de que ya no está y empezarías a buscar la forma de seguir adelante por ti misma? Ahora los recuerdos se sienten como piezas sueltas de un rompecabezas que ya no encaja. Linda entiende que el amor no se sostiene solo con nostalgia y que a veces dejar ir no significa que se haya dejado de amar, sino que es la única manera de salvarse a uno mismo. Si fueras tú en esa mañana fría y envuelta en neblina, ¿qué elegirías? ¿Seguir esperando a alguien que quizá nunca regrese? ¿O cerrar ese capítulo doloroso para empezar a escribir uno nuevo en tu vida? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para seguir acompañando a Linda en esta historia tan intensa y llena de emociones. Ha pasado un mes entero desde que Kwang desapareció de la vida de Linda sin una despedida, sin una sola explicación. Linda ha intentado 1000 veces encontrar en su mente una razón lógica que justifique ese silencio doloroso. Pero cuanto más busca, más se topa con un vacío blanco inmenso. Kwang, aquel hombre que irrumpió en su vida como un viento fuerte que la abrazaba con ternura en las mañanas tranquilas, ahora es solo una sombra lejana difusa. Afuera el canto suave de los pájaros que antes le traía calma, hoy parece desgarrarle el corazón. Hace exactamente un mes, a esta misma hora, Kwang le enviaba un mensaje breve pero lo bastante cálido como para iluminarle el día. Hoy, como en todas las mañanas recientes, la pantalla de su teléfono permanece vacía. Linda se queda quieta mirando el pequeño camino frente a la casa. La niebla lo cubre todo y las siluetas que pasan son tan borrosas como los recuerdos que se desvanecen. Recuerda con nitidez aquella primera mañana juntos, él con su camisa blanca sosteniendo una taza de café y sonriendo con una seguridad que la desarmó. Ahora el paisaje que tiene delante parece un cuadro al que le han robado el color principal. En su interior, preguntas punzantes le atraviesan como cuchillos sin filo. ¿Dónde estás? ¿Piensas en mí? ¿O ya me has olvidado? No se atreve a pronunciarlas en voz alta. Teme que al oírse descubra el temblor y la desesperación que esconde. Cada día espera una llamada, un mensaje, una señal de vida, pero los días se suceden uno tras otro, envueltos en el mismo silencio espeso pesado como un muro entre ambos. Cierra los ojos, respira hondo, intentando retener algo de él en su memoria. Sin embargo, lo único que queda es un hueco doloroso en el pecho. Y en ese instante, Linda lo sabe, esta mañana será igual que todas las de este mes. Empezará con una esperanza frágil y terminará con una decepción profunda. Ahora solo queda ella. El viento sopla suave en el jardín, trayendo consigo el aroma familiar de las flores de jazmín nocturno. Linda cierra los ojos y sin querer la imagen de Kwang se dibuja con absoluta claridad sentado junto a la mesa, la mirada inclinada hacia ella, los labios curvados en una sonrisa que era mitad cálida, mitad enigmática. Linda, ¿sabes lo que más me gusta es mirarte por las mañanas? Cuando acabas de despertar con el cabello un poco despeinado y los ojos aún soñando. Eres tan hermosa que quisiera guardar ese instante para siempre. Sus palabras resuenan en su mente como si las hubiera escuchado ayer, pero cuanto más recuerda, más se le oprime el pecho. Durante este mes, todos sus mensajes y llamadas han caído en el vacío. Las pocas personas que podrían saber algo de él evitan sus ojos, responden con silencio o un leve gesto de negación. Nadie le dice dónde está Kwang, o quizá nadie quiere decírselo.
Los pensamientos se enredan y se contradicen dentro de ella. Una parte quiere creer que a Kwang le pasó algo, que su ausencia tiene una causa ajena a su voluntad. Pero la otra, la más oscura y dolorosa, sospecha que él eligió irse, que decidió dejarla tal vez por otra persona o simplemente porque ya no la amaba. Afuera, el sol comienza a filtrarse con más fuerza, pero la casa sigue sumida en una penumbra gris. Linda camina despacio hasta el balcón, apoyando la mano sobre la barandilla helada. Desde allí puede ver la pequeña calle que lleva a la esquina donde tantas veces lo esperó regresar de sus viajes de trabajo. Cada vez que divisaba su silueta a lo lejos, su corazón saltaba como el de una niña que recibe un regalo. Ahora, por más que mire hasta cansarse, esa figura ya no aparece. Una hoja amarilla cae suavemente en su mano frágil, ligera. Linda entiende que su amor es como esa hoja. Una vez que se desprende de la rama, por mucho que uno quiera retenerla, jamás volverá a ser como antes. Un golpe de viento irrumpe de pronto. Linda entra, se sienta en la silla y baja la cabeza. Su corazón susurra casi en un sollozo. «Kwang, ¿dónde estás? ¿Aún me recuerdas? ¿O ya lo has olvidado todo?» Sabe que no habrá respuesta. El tiempo pasa tan lentamente que para Linda cada día es un ciclo pesado y repetitivo. Las mañanas comienzan con una esperanza frágil y las noches se cierran con un agotamiento que no es solo físico, sino del alma. Durante semanas intentó contactar a Kwang, decenas de llamadas, mensajes, intentos de escuchar su voz. Todo para obtener solo un silencio denso, impenetrable, sin explicaciones, sin pistas. Esta mañana no es diferente. Linda ha dejado de esperar un mensaje inesperado, pero en lo más profundo de su corazón, aún sobrevive una chispa débil, un resto de ilusión que se resiste a apagarse. Sin embargo, la verdad fría y contundente empieza a tomar forma en su mente. Quizá Kwang no volverá nunca. Ese pensamiento no llega de golpe. Es el resultado de cientos de veces en las que se consoló. Luego se decepcionó y después se mintió a sí misma diciendo: «Mañana volverá». El sol entra radiante por la ventana, pero no consigue disipar la nube de pensamientos que se amontonan en su cabeza. Recuerda el día que Kwang desapareció. Él dijo que debía viajar por trabajo, que volvería en unos días. Ella lo acompañó hasta la puerta, recordándole que cuidara de su salud. Nunca imaginó que sería la última vez que lo vería. Trató de pensar en positivo, creyendo que quizás le ocurrió algo urgente o que estaba atrapado en algún lugar intentando regresar. Pero cada día que pasaba esa explicación se volvía más frágil. Y hoy Linda se da cuenta de que ya no tiene fuerzas para aferrarse a la esperanza. Un mes es demasiado para permanecer en silencio. Si él hubiera querido, habría encontrado la manera de decirle algo. Sus manos aprietan el marco de una fotografía y luego lo deja sobre la mesa, soltando un suspiro profundo. Dentro de ella se abre un vacío inmenso, tan grande que la marea de tristeza amenaza con arrastrarla. Quizá ha llegado el momento de aceptar que Kwang, quien alguna vez prometió protegerla y amarla, eligió irse de su vida sin mirar atrás. Afuera, el viento de la mañana sopla otra vez, trayendo consigo el aroma de días que ya no volverán. Linda cierra los ojos y deja que el dolor la inunde como una ola enorme. Pero esta vez no intenta resistirla. La deja pasar porque sabe que cuando la marea se retire quedará solo la calma. Y un corazón que aprende a vivir sin la presencia de quien fue su gran amor. Junto a la ventana entreabierta, Linda se encoge en su vieja silla de madera con la mirada fija en los primeros destellos de la mañana. El sol asoma lentamente detrás de la hilera de árboles, y su luz dorada mezclada con la neblina crea un paisaje difuso como un cuadro aún sin terminar. Se pregunta qué diría Kwang si estuviera allí. Tal vez comentaría que esa luz es perfecta para una fotografía. O tal vez pondría suavemente la mano sobre su hombro y le susurraría con una sonrisa:
Viéndote así no quisiera irme nunca. Pero eso ya no es más que una fantasía, un mundo paralelo al que Linda sabe que nunca podrá acceder. Toma el teléfono de la mesa. Sus dedos casi sin pensarlo deslizan la pantalla y se detienen en un nombre, Kwang. Solo un toque y la llamada se haría, pero lo deja de nuevo sobre la mesa. Ha marcado ese número suficientes veces para entender que nadie contestará. El silencio se ha convertido en la única respuesta, una respuesta fría y cruel. Apoya la mano sobre el marco de la ventana y siente el frío del cristal. Afuera la ciudad comienza a despertar el ruido de los coches, los vendedores del mercado, los niños, llamándose de acera a acera. Todo sigue el ritmo habitual excepto su propia vida detenida desde el día en que él desapareció. Con un hilo de voz tembloroso como si temiera que alguien la oyera, murmura: «Sabes que te he esperado cada día. Creí que volverías, pero ya no puedo esperar más». Esas palabras cortan el último hilo que la unía a su recuerdo. Se recuesta en la silla y exhala largo. El corazón sigue pesado, pero en lo más profundo algo empieza a aflojarse. Sabe que amar no significa retener a alguien a cualquier precio. Y que a veces soltar no es dejar de amar, sino liberarse de una prisión de dolor. Afuera, el sol se abre paso y disipa la neblina. Linda se levanta, corre la cortina y deja que la luz inunde la habitación. Parpadea acostumbrando los ojos al brillo nuevo, y en ese instante comprende que debe salir de su oscuridad, aunque el camino por delante esté lleno de incertidumbre. Vuelve a la mesa, toma el cuaderno que Kwang le regaló, lo abre por la primera página y escribe con mano temblorosa pero decidida: «Hoy empiezo una nueva vida». Las letras son torpes como su corazón ahora, pero llevan la firmeza de quien ha decidido no volver atrás. Afuera, el canto de los pájaros suena más claro como un saludo de bienvenida. Linda sonríe sin esperar ya mensajes de nadie. Seguirá recordando a Kwang y aquellas mañanas tranquilas juntos, pero ahora ese recuerdo descansará en un rincón sereno de su alma, sin derribarla cada vez que despierte. Un mes de espera se cierra con esta mañana, la mañana en la que Linda se dice a sí misma: «Donde quiera que estés en paz. Y yo seguiré caminando».